Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas. Hosana, y en las alturas. Hosana. Vamos a buscar nuestras Biblias, los que tengan la Biblia.
En el libro de Josué, capítulo 24, verso 14 y verso 15. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os pareciere servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pueden sentarse. No voy a ser demasiado extenso, bendito Jesús. Al menos que Dios no ponga otra cosa, pero voy a ser lo más breve posible. Y en esta tarde voy a predicar bajo el tema yo y mi casa. ¿Por qué puse yo y mi casa? Para que ustedes les pongan el resto. Ustedes deciden si yo y mi casa le serviremos a Jehová. Ustedes deciden si yo y mi casa le damos la espalda a Jehová. O sea, pero el tema es yo y mi casa. Ustedes le van a poner la otra parte, bendito Jesús. Santo Jesús. Dice, ya siendo Josué anciano, o sea, ya Josué estaba de edad avanzada, cuando llamó al pueblo y los reunió y les citó esta palabra que yo estoy citando en esta hora. Eso fue lo que Josué les dijo al pueblo cuando les reunió. O sea, ya el pueblo había posesionado la tierra prometida, aquella tierra que Dios le había dicho que fluía leche y miel. Ya ellos estaban en la tierra, pero ya Josué no tenía la juventud que tenía cuando conquistó aquellas tierras, sino que ya habían pasado los años. Y ya Josué le faltaba poco para él morir. La Biblia no registra cuántos años duró Josué después que le da este discurso al pueblo. Pero si buscamos un poquito más abajo del capítulo, vamos a encontrar que luego Josué muere. Pero antes de morir, él los congrega y los hace recapacitar en estas palabras que yo leí, donde le dice, escogeos hoy a quién serviréis. ¿Por qué? Porque el pueblo había venido de una esclavitud en Egipto, a pesar de que el pueblo que fue sacado de Egipto no entró a la tierra, sino que los que entraron fueron sus hijos, su descendencia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, mientras estaba en el desierto, ellos no quisieron obedecer a Dios y se desviaron en varias ocasiones. De tal manera que la peregrinación por el desierto duraba unos días, pero esos días se convirtieron en 40 años. Estuvo el pueblo vagando por el desierto 40 años. Durante esos 40 años, Jehová los mantuvo. Jehová les dio alimento, les dio para comer, les dio para beber. Y ellos aún así se quejaban de Dios y murmuraban en contra del siervo que Dios había puesto para guiarlos, de tal manera que la generación que salió adulta de Egipto pues no tuvo la oportunidad de entrar a la tierra prometida, excepto 2 personas. ¿Y cuáles fueron esas 2 personas? Fue Josué y Caleb. Porque aún el mismo Moisés, al cual Dios había llamado para sacarlos de la esclavitud, no pudo entrar. ¿Y por qué razón Moisés, siendo el líder que Dios había escogido, no pudo entrar a la tierra prometida? Simplemente por haber desobedecido a Dios en una ocasión. Simplemente por una bobería, como decimos nosotros, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Pero eso que para nosotros a veces son boberías, es pecado delante de Dios. A veces nosotros hacemos las cosas y decimos, eso no es nada. Pero eso no es nada delante de la presencia de Dios, es mucho. Santo.
el pueblo murmuraba en contra de Moisés. El pueblo siempre estaba quejándose delante de Moisés. Y en una ocasión el pueblo no tenía agua para tomar. Y van donde Moisés y les dice a Moisés: ¿para qué tú nos has sacado de Egipto? Para que perezcamos aquí en el desierto de sed. Entonces Moisés ora a Dios y Dios le dice que le hablara a una peña y que de esa peña iba a salir agua. Algo que nosotros dijimos imposible, que una piedra suelte agua. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios le dice a Moisés: háblale a la roca. Es la segunda ocasión que Dios va a sacar agua de la roca. ¿Por qué? Porque la primera vez Dios le dice: golpea la peña. Y Moisés con su vara golpea la peña y sale agua. Pero en esta ocasión Dios le dice: háblale. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarle al pueblo su poder. Dios quería mostrarle al pueblo su autoridad. Y cuando Moisés, cansado ya del pueblo, porque tanto que murmuraban, en vez de ir y hablarle a la peña, va y golpea la peña. Salió agua de la peña, el pueblo se sació, pero Moisés desobedeció a Dios, porque no era darle a la peña, era hablarle. Y por tal razón, Moisés no entró a la tierra prometida. Solamente entraron Josué y Caleb. Y este Josué es el que reúne al pueblo y le dice: escogeos hoy a quién vosotros van a servir. Si a los dioses que están al otro lado, al cual sirvieron vuestros padres. ¿Y quiénes eran vuestros padres que habían servido a aquellos dioses? Si buscamos en el principio, en Génesis, cuando Dios hace el llamado a un hombre, Dios llama a un hombre llamado Abraham, el cual vivía en Ur de los Caldeos. Y Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, que es la tierra en la cual ellos estaban, bendito Jesús. Y Abraham estuvo caminando por aquella tierra, pero estuvo como extranjero, como peregrino. O sea, él no tenía ninguna propiedad en aquella tierra. Pero Dios le hace una promesa y le dice: yo te voy a dar estas tierras a ti y a tu descendencia después de ti. Pero cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos, eran gente que le servían a dioses paganos. Su padre Taré, sus hermanos y él, pues servían a dioses paganos. Pero a Dios le plació hacerle llamado a Abraham para que saliese de esa idolatría y le sirviese a Jehová. Por eso dice: a los dioses que servían vuestros padres, empezando por Abraham, que le servía a dioses paganos. Pero cuando Dios lo llama, Abraham se aparta, sale de Ur de los Caldeos, va con su padre, va con su sobrino y habitan en Harán. Pero de Harán Dios lo vuelve y lo llama y sale de Harán y va entonces a la tierra de Canaán, donde anduvo como peregrino y extranjero. Y de allí pasó el tiempo, tuvo a su hijo Isaac. De Isaac le nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales salieron las 12 tribus de Israel. Pero hubo un momento donde hubo hambre en aquellas tierras donde habitaba Jacob. Y deciden ir a comprar alimento a Egipto, porque en Egipto se oyó el rumor de que había alimento. Entonces en Egipto estaba gobernando sobre Egipto uno de los hijos de Jacob, llamado José, que había sido vendido por sus 11 hermanos como esclavo. Había sido vendido como esclavo,
llegó a Egipto y en Egipto Dios lo prosperó de tal manera que llegó a ser gobernador de Egipto. Y cuando los hermanos fueron a comprar alimento, entonces José se le mostró, le dijo que era su hermano y mandó a buscar a su padre para que fueran a Egipto. Y en Egipto vivieron aparentemente como unos 30 años. Pero después de eso, ese pueblo fue esclavizado. Y estuvieron como esclavos por alrededor de 400 años. Y durante esos 400 años, pues, sufrieron la penalidad de ser esclavos. Y de ahí Dios levanta a un hombre llamado Moisés, el cual los saca de esa esclavitud, Dios haciendo milagros y prodigios, que es donde están las plagas que hemos escuchado decir muchas veces, las plagas de Egipto. Sabemos que la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y ahí fue que entonces Faraón dejó salir al pueblo. Y vagaron por 40 años en el desierto, hasta que entonces muere Moisés y Dios levanta a Josué para que los cruce al otro lado del Jordán. Y asimismo pues cruzaron el Jordán, cruzaron en seco, Dios detuvo las aguas, pasaron en seco, conquistaron las tierras. Después que están cómodos, entonces ya Josué, siendo anciano, los llama y le dice: escogeos hoy. ¿Para qué? Para que el pueblo se definiera por completo si iban a servir a Jehová o se iban a ir detrás de los dioses paganos. Y ellos le dicen a Josué que ellos no van a dejar de servirle a Jehová, que ellos le van a servir a Jehová. Santo Jesús. Dice: si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en los cuales estaban en la tierra que ellos vivían, que esas gente que vivían servían a los dioses amorreos, o si iban a servir a Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. De esta misma forma, Dios levanta gente y la pone en el camino de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos de la esclavitud. Y ustedes me van a decir ahora: no, pero hermano José, si nosotros no somos esclavos de nadie. Pues déjenme decirles que si piensan de esa manera, están equivocados, porque sí son esclavos del pecado. Santo Dios. El pecado nos acecha cada día. Y como el pecado nos acecha cada día, el único que nos puede libertar del pecado se llama Jesucristo. Podemos buscar cualquier camino, pero solamente vamos a encontrar uno que nos lleva a Jesucristo. Uno que nos lleva al cielo. Hay muchos caminos en los cuales podemos caminar, donde podemos buscar deleites, donde podemos buscar gozo, donde podemos buscar entretenimiento. Pero uno solo nos lleva al cielo. Amén. Y ese camino se llama Jesucristo. Amén. Él es el único que nos puede liberar de la esclavitud del pecado. Y con eso no estoy diciendo de que nosotros como creyentes no pequemos, porque podemos pecar. Pero la palabra nos dice que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, tenemos una ventaja diferente a aquellos que no le sirven a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando le servimos a Jesús, si cometemos una falta, si cometemos un pecado, nos humillamos, pues Jesús como abogado nos va a representar delante del Padre para que no seamos culpables del pecado que cometemos. Santo Jesús. Pero la misma ventaja la tienen aquellos que no le sirven al Señor,
porque pueden entonces abrir, como decía mi esposa al principio mientras cantaba, abrir la puerta del corazón y decirle, Señor Jesús, entra en mí. Y cuando Jesús entra, entonces a través de Jesucristo nuestro pecado es quitado. ¿Por qué? Porque Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que llegue a sus caminos pueda alcanzar la vida eterna. Porque aquí nosotros estamos como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué como extranjeros y peregrinos? Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Tenemos limitada la vida. Unos duran 70, otros 80, otros 100. Pero va a haber un momento donde vamos a partir de este mundo y tendremos que darle cuenta a Dios por qué hemos hecho, cómo administramos nuestra vida. Y no solamente le vamos a dar cuenta a Dios de cómo hemos administrado nuestra vida, sino que como padres de familia también tenemos que darle cuenta a Dios de cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra. Si los instruimos por el camino de justicia o simplemente los guiamos a sobrevivir en el mundo. Y sabemos que cuando los guiamos a sobrevivir en el mundo, pueden sobrevivir en el mundo, los podemos proteger de peligros, pero no los estamos protegiendo de la condenación eterna. ¿Y cuál es la condenación eterna? Que un día, si no le servimos al Señor, iremos ante el trono de Cristo, ante el tribunal de Jesús. Y ante el tribunal de Jesús, entonces ahí tenemos que responder por nuestros actos, por nuestros hechos, porque hemos tomado decisiones y no hemos buscado de su presencia. Por eso Josué le dice al pueblo, escogeos hoy. Si quieren servir a los dioses paganos, pueden hacerlo. Pero él dijo algo muy cierto. Algo que verdaderamente no impactó su vida, sino que impactó la vida de su casa. Y aquella decisión de Josué fue delante de aquel pueblo en el cual dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, no solamente Josué estaba dispuesto a servir a Jehová, sino que Josué estaba dispuesto a guiar su casa, que era su casa, su familia, sus hijos, los hijos de sus hijos, delante de la presencia de Jehová para que le sirviesen a Jehová. Pero sabemos que nosotros podemos guiar a nuestros hijos hasta cierta etapa de la vida. Pero hasta esa etapa de la vida donde nosotros los podemos guiar, es necesario que nosotros le influenciemos en los principios de la palabra del Señor, para que de ahí en adelante ellos puedan tomar la decisión sabia, la decisión inteligente. ¿Y cuál es esa? De seguir sirviéndole a Jehová, porque ya nosotros no podemos imponerle. Yo le podía decir a mis hijos cuando estaban pequeños, tienen que hacer esto, esto, esto. Y le decimos, mientras está en mi techo, hace lo que yo digo. Pero cuando salgan de nuestro techo, ¿qué van a hacer? ¿Seguirán haciendo lo que nosotros les dijimos o tomarán un rumbo diferente? Amén. Amén. Por eso es necesario que lo influenciemos en la palabra, para que cuando ellos salgan de nuestro techo, cuando salgan de nuestra protección, ellos puedan decidir sabiamente, decir, no, Amén. Mi papá, mi mamá me enseñaron que el mejor camino era servirle a Jesús y yo le voy a seguir sirviendo. Pero para eso necesitamos nosotros influenciarle. Ahora, de los míos, la más grande tiene, ¿cuánto? 34. El más pequeño tiene 25, ¿verdad? Ya yo no puedo imponerle. Ya son mayores de edad. Pero cuando pude, lo hice. De tal manera que hasta el día de hoy,
ellos han tomado la decisión sabia de servirle al Señor. Ellos no están aquí conmigo porque yo se lo estoy imponiendo. Ellos están porque ellos decidieron servir a Jehová. Vemos cuál es la importancia de nosotros influenciar a nuestros hijos mientras tenemos la oportunidad. Porque podrán ser abogados, doctores, ingenieros, poder tener la profesión mejor que hay en el mundo. Pero si no tienen a Cristo, no les sirve de nada. Porque con esas profesiones solamente van a sobrevivir en este mundo. Pero después de la muerte, ¿qué? Porque no se termina en la muerte. Ahí comienza. Nosotros estamos en una antesala. Amén. Pero la verdadera vida comienza después de la muerte. Ahora, ¿dónde pensamos pasar la eternidad? ¿Delante de la presencia de Dios o en el infierno? Porque solamente hay dos lugares: cielo o infierno. No hay lugar intermedio. No hay un tercer lugar. Solamente hay dos: gozo eterno o sufrimiento eterno. Gozo eterno. Y sabemos Amén. que cuando nosotros nos gozamos, la pasamos bien. Cuando nos pasan cositas que no son agradables, sufrimos. Eso no se compara con el dolor que va a haber en el infierno, donde la palabra dice que el fuego no apaga. O sea, vamos a ser atormentados con fuego. Dice que el gusano no muere. Vamos a ser atormentados con gusanos corriendo por el cuerpo. Yo digo vamos, pero no vamos porque yo no voy. Sí. Los que se vayan, van. Así que corrijo. No, yo haré. Y espero que los que estamos aquí, ninguno vayamos allá, sino que tomamos la decisión sabia de escapar de ese lugar. Y vemos que Josué en este pasaje decide él y su casa servir a Jehová. Pero no solamente lo voy a dejar en Josué, sino que voy a ir a otro pasaje más de la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde había un carcelero en la ciudad de Filipo. Y ese carcelero estaba para velar por los presos. Y dice la palabra que había dos hombres que estaban predicando la palabra del Señor. Y fueron a la ciudad de Filipo y allí había una muchacha que tenía un espíritu inmundo y la utilizaban como negocio para la adivinación. Y cuando Pablo y Silas predicaban, aquella mujer decía: estos son hombres del Dios Altísimo. Y así estuvo por varios días hasta que Pablo se cansó de escuchar esas palabras y reprendió a aquel espíritu inmundo. Entonces aquellas personas que la utilizaban para el negocio ya no podían utilizarla por cuanto ya no podía adivinar. Y decidieron prender a Pablo y a Silas y llevarlos a las autoridades, donde lo metieron en el calabozo de más adentro. Y allí le pusieron un guardia, lo que conocemos como el carcelero de Filipo, para que los custodiase mientras estaban presos. Pero dice la palabra que antes de meterlos en el calabozo, los azotaron. De tal manera que a la medianoche ellos, en vez de estar quejándose de los azotes, comenzaron a orar a Dios y comenzaron a cantar cánticos. Y mientras ellos cantaban, hubo un terremoto en aquel lugar, de tal manera que las puertas de las cárceles se abrieron. Las cadenas de los cepos que habían puesto en los pies se abrieron. Y aquel carcelero se había quedado dormido, pero con el terremoto despertó. Y cuando despertó y vio las
puertas de calabozo abierto, pensó que los presos se habían escapado. Y dice que tomó su espada y quería matarse, porque sabía que lo que le venía después iba a ser fuerte. Y no pensaba pasar por el castigo o los azotes que le diesen si se habían escapado los presos. Y dice la palabra que entonces Pablo le dice de la cárcel, no lo haga porque todos estamos aquí. No se había ido ni un preso, estaban todos allí. Entonces aquel carcelero le pregunta a Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, crees en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. O sea, Pablo le garantiza a aquel hombre que si él aceptaba a Jesucristo, no solamente iba a ser salvo él, sino también su casa. O sea, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y aquel hombre creyó. Y dice que se llevó a Pablo y a Silas, los llevó a su casa, les curó las heridas. Entonces allí Pablo lo bautizó y dice que creyó con él toda su casa. O sea, todos fueron salvos. Y al otro día entonces mandan a soltar a Pablo y a Silas, bendito Jesús. Pero vemos que Dios, esa amargura, ese momento triste que pasó Pablo y Silas, Dios lo utilizó para que una familia fuese salva, para que una familia alcanzara la salvación. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, tenemos la garantía que a través de nosotros, los de nosotros también pueden ser salvos. Pero es siempre y cuando nosotros, como cabeza del hogar, oremos por nuestros hijos, los presentemos al Señor. Porque hay muchos hijos que están descarriados, pero tienen promesa. Y esa promesa Dios la cumple. Dios le va a dar la oportunidad a esos hijos para que escuchen la palabra de Dios. Pero como la salvación es individual, no porque yo sea salvo, mis hijos van a ser salvos. Ellos tienen que decidir por su propia cuenta. Pero Dios, a través de mi oración, va a obrar en ellos. Ahora, la final, o sea, la decisión está en ellos. Pero por eso nosotros tenemos que orar, instruirle, enseñarle, persistir. Porque es necesario que a través de la Escritura nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Porque hay muchas religiones. Y muchas veces nos preguntamos cuál es la correcta. ¿Cuál es la verdadera? Déjeme decirle que todas las religiones tienen defectos. Todas. Ni aún la pentecostal. Todas tienen defectos. Mi religión tiene desperfectos, bendito Dios. Pero el único perfecto es Jesucristo. Amén. El único por el cual alcanzamos la salvación es Jesucristo. No es por la religión, es a través de Jesucristo. Nosotros tenemos que reconocerlo como nuestro Salvador, como el autor de nuestra salvación. Cuando nosotros con nuestra boca, porque la palabra dice que con nuestra boca tenemos que confesar para salvación. O sea, con el corazón creemos para justicia. Pero no es solamente yo creer y decir verdaderamente yo sé que Jesucristo es la solución y quedarse ahí. No, yo tengo que abrir mi corazón y confesarlo con mi boca. ¿Cómo yo lo confieso? Cuando yo digo yo acepto a Cristo como mi Salvador. Eso es confesarlo. No es irme en una esquina simplemente oración. No, tenemos que confesarlo. Porque es lo que nos dice la palabra. Dice, el que creyere y fuese bautizado será salvo. Hay un paso que tenemos que seguir. Primero es creer, luego ser bautizado. Pero ese es un proceso que va poco a poco. De la noche a la mañana nadie cambia. Es imposible cambiar de la noche a la mañana.
Pero cuando uno da el primer paso, los demás vienen detrás. Cuando yo voy a subir una escalera, yo no caigo en el último escalón. Yo empiezo por el primero y poco a poco voy subiendo hasta que llego al último escalón. Así es el caminar con Cristo. Tenemos que ir paso a paso. Pero lo importante es dar el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Es aceptar a Cristo como Salvador. Así como lo hizo el carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo creyó en Jesús, confesó a Jesús, luego la familia creyó en Jesús y todos fueron bautizados. Amén. Porque Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el final. Él dice, yo estaré con vosotros hasta el fin. ¿Y qué es lo que Jesús hace con nosotros? Ayudarnos en nuestro caminar. Cuando nosotros pasamos por momentos negros, por momentos oscuros, donde hay problemas, dificultades y clamamos a Él, Él nos ayuda a darnos solución al problema. Pero muchas veces sin Cristo el problema se hace más difícil. Así que yo no los voy a cansarlos con mucha palabrería porque yo sé que tienen un poquito de conocimiento. Simplemente le estoy reafirmando de que el verdadero camino para la salvación se llama Jesucristo, no religión, Jesucristo. Pero es necesario que nosotros nos congreguemos, porque la palabra dice que no os dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que velemos sabiendo que la venida del Señor se acerca. Amén. ¿Por qué es necesario congregarnos? Porque así nos alentamos los unos a los otros. No siempre estamos arriba. Va a haber momentos donde nosotros nos vamos a sentir que el mundo se nos cae encima. Pero para eso está el hermano que dice, hermano, sigue hacia adelante, que el Señor está contigo, y nos anima y nosotros nos fortalecemos y seguimos hacia adelante. Ese es el propósito de nosotros congregarnos. A veces estamos pasando por una situación y escuchamos el testimonio de otro hermano que pasó por esa situación y cuenta cómo Dios le ayudó, y eso nos anima y nos reafirma para nosotros poder seguir hacia adelante. Así que Dios les bendiga.